Con la reciente declaración de Rodolfo Pizarro, jugador del Inter de Miami y de la MLS, reconoció lo complicado que es como futbolista mexicano dar el salto al balompié del viejo continente, por el precio elevado que le ponen a sus cartas. Para un jugador mexicano siempre va a ser difícil ir a Europa, por los precios tan altos que existen, y es complicado salir por esas cantidades. Muchas veces un equipo europeo prefiere gastar ese dinero en un argentino con mayor cartel que un mexicano y no arriesgarse, apuntó para Unánimo Deportes. Con lo comentado anteriormente por Pizarro, da indicios de que uno de los problemas por el cual no hay jugadores mexicanos en Europa son las exorbitantes cifras que piden los clubes por sus jugadores. En cierta forma tiene razón. El claro ejemplo de esto fue de Diego Lainez. Antes de que se marchara al Betis, Ajax ofreció alrededor de 10 millones de dólares por su traspaso. Estos fueron rechazados por el conjunto azul crema, ya que ellos consideraban que Lainez valía más que 10 millones. Al final, el ganador de la historia fue el Betis, que fichó a Lainez por una cifra de alrededor de los 14 millones de dólares. Muchos pensarán que fue su mejor opción, ir a un país donde su idioma es el español. Tendría a un compatriota veterano en aquel país. No hay muchas figuras en el Betis y además está peleando cada temporada puestos de competiciones europeas. Entonces, ¿qué podría salir mal? En su primera temporada acumuló 347 minutos, lo cual era entendible. Un joven con etiqueta de promesa debía mantener un proceso de adaptación a otro estilo de juego que el de su país. Pero el calvario comenzaría en esta temporada en curso, donde solo ha disputado 444 minutos de los 2.430 totales. Y esto puede ser atribuido a que el Betis cuenta con demasiados extremos. Aquí se demuestra lo que Rodolfo Pizarro comentó para Unánimo Deportes, que el futbolista mexicano tiene compleja su salida a Europa por las pretensiones económicas elevadas por los clubes. Ese es por un lado parte del problema del fútbol mexicano. La otra cara de la moneda es el conformismo. El saltar el charco para muchos aficionados y analistas mexicanos es ya un triunfo. Se considera de esta manera porque durante décadas los jugadores mexicanos no salían al extranjero, debido a la comodidad y los altos sueldos que reciben en los clubes locales, aunado a que los futbolistas mexicanos son el equivalente a las estrellas de Hollywood en el ámbito nacional. Toda esa comodidad y glamour se pierde en Europa. El trabajo duro y el espíritu de equipo, más las estructuras horizontales de muchos clubes resultan ajenas al futbolista mexicano. Un ejemplo claro sorprendió a Pavel Pardo cuando jugó en Alemania. Cuando un jugador derramaba líquido o tiraba algo, él mismo tenía que limpiar el lugar y no los utileros, como se acostumbra en las estructuras verticales de los clubes de la Liga MX. Quizá la falta de constancia de los jugadores mexicanos en Europa venga de ahí, acostumbrados a ser tratados como ídolos en la liga local. En Europa son del montón, situación que no soportan y terminan sucumbiendo, pese al trabajo realizado. Esto se suma a que México no es un mercado atractivo. Esto supera los límites de la lógica de la oferta y la demanda. Pero parece cierto, los clubes europeos no suelen atreverse a arriesgar mucho dinero en contratar jugadores mexicanos y prefieren sudamericanos. ¿Por qué? Es un misterio. El futbolista azteca suele ser tácticamente adaptable y no es conflictivo, pero aún así se paga mucho más por argentinos, brasileños o hasta colombianos y ecuatorianos de calidades similares. Un problema en el pasado era que los jugadores no querían salir de México, aunque parece que aplica poco ahora. En la época pasada el Cabrito Arellano se negó a ir al Kievo porque le pagaban lo mismo que en Monterrey. Y Cuauhtémoc Blanco se perdió un traspaso al Feyenoord por estar de vacaciones en Acapulco. En la actualidad, los jugadores mexicanos sí hacen sacrificios, aunque los sueldos de la Liga Mexicana siguen siendo muy altos para la normalidad de Europa. Sin ir más lejos, un jugador promedio de Tigres gana más de lo que lo haría en el 75% de los equipos de la Liga Española. Otro problema es que los promotores mexicanos no son buenos. Cuando un promotor argentino se entera de que un club europeo está interesado en un jugador que no es suyo, le habla de inmediato a su agente, aunque sea para tratar de sacar una tajada. Cuando pasa con un mexicano, este se hace occiso, aunque eso signifique que nadie haga negocio. En el mundo de los traspasos, los representantes son absolutamente esenciales. Tener uno con los contactos correctos y las habilidades justas de negociación es la diferencia entre acabar en un gran equipo europeo o en uno de segunda. El hecho de que sean tan pocos los jugadores mexicanos que acaban en Europa significa casi por extensión que son pocos los representantes mexicanos capaces de colocarlos en un club importante. El problema no es que México no tenga jugadores de calidad. El problema radica en las pretensiones que tienen clubes, directivos y representantes, que ven primero por lo económico que lo deportivo. Se resguardan en la excusa de que todavía le falta un proceso de crecimiento a su jugador, cuando una oferta de un equipo extranjero no cumple con sus expectativas. A esto se suma a que el jugador mexicano por 2 torneos de buen rendimiento empieza a perder los pies del suelo
las televisoras y analistas los empiezan a catalogar como la nueva figura mexicana o en el peor de los casos empiezan las comparaciones con jugadores de élite ya consolidados. Y esto tiene repercusión cuando la selección mexicana se mide a selecciones de mayor envergadura, tal y como pasó en el Mundial de Rusia de 2018. México arrancó de gran manera sus 2 primeros partidos, obteniendo victorias históricas y contundentes. Su declive empezó cuando le tocó enfrentar a Suecia. Ahí se mostró las deficiencias en el equipo y se terminaron por confirmar con la eliminación mexicana a manos del combinado brasileño. Siempre pasa por nuestras cabezas, ¿qué es lo que nos falta para dar ese golpe en la mesa? Y demostrar que México no es solo una selección del montón. Una posible respuesta a eso es que no se cuenta con esos jugadores de élite que las potencias del fútbol cuentan. Todos nos planteamos que al tener un Neymar, un Messi o un Ronaldo pudiera ser otra historia. Esa puede ser la solución, pero si no dejan de vender a sus futuras estrellas al mejor postor, nunca podremos averiguar si esto puede ser la solución. Jugadores como Carlos Rodríguez, Sebastián Córdoba y José Macías son algunos de los talentos que hay en México que tienen condiciones para triunfar en el viejo continente. Tendremos que esperar el cómo terminan estos jugadores, si como un producto el cual le sacaron mucho jugo o como esos jugadores que lograron dar ese salto de calidad. Esperemos que este parón haga recapacitar a los dirigentes del fútbol en México y empiecen a ver lo deportivo como primera y única opción. Si el video te gustó, te invito a darle like, además de compartirlo con tus amigos. Dejaremos nuestras redes sociales en la descripción para que nos sigas y no te pierdas nada del mundo del fútbol. Esto fue Tribuna Llena. Hasta luego.